Es la 1:00 con 2 minutos y estamos listos para iniciar este espacio de noticias, al aire noticias en estamosalaire.com. Gracias por estar con nosotros, iniciando esta semana, hoy que es lunes 9 de marzo de 2015. José Luis Pandal, ¿cómo te va? ¿Qué tal, mi querido Manolo Frausto? Amigos, amigas, muy buenas tardes, qué bueno que están con nosotros. Hoy 9 de marzo de 2015, como ya se dijo, sigue siendo el mismo día. Estamos hoy con mucha información, alguna local, información nacional, algo importante en las conmemoraciones del día y desde luego pues felicitando con un día de atraso a las señoras y señoritas, a las damas y damitas. Eso no les gusta a los feministas, por cierto. No, damitas, ya ahorita Vero bueno, pero bueno, van a ver mi editorial de hoy, ya lo comentaremos. Felicidades de cualquier manera. Oye, qué bonito color de saco traes este día, doctor. Es según lo quieras ver, díganme, ¿es azul y dorado? O blanco y negro. El saco del doctor, ¿de qué color será? Se ve que es de los caros europeos, doctor. Sí, como no, y déjalo caro lo antiguo, que ya tiene también cierto valor. Ya, porque también se ve, sí, de allá que también se ve. Oye, pues también se observa. Gracias a todo el equipo, a Vero Altamirano, en la producción general, a Daniel Aguilar, que está también en la operación del audio, y a Emanuel y a Lalo, que también están con nosotros en las cámaras esta tarde aquí en Al Aire Noticias. Estamos listos para iniciar y pues comentarles, decirles qué es lo que vamos a tener este día en Al Aire Noticias. Bueno, pues hoy estaremos platicando, entre otras cosas, de algunos movimientos, algunos cambios en el gabinete del gobernador Rafael Moreno Valle, que pues ha anunciado este día y que les daremos cuenta al respecto. También el trabajo de las universidades en cuestiones energéticas. Ahí está participando la BUAP, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y les estaremos platicando del tema. También les diremos que las infracciones de tránsito en Puebla dejan una lana, 98.8 millones de pesos por infracciones de tránsito en un año. Estaremos platicando también en unos minutos más que dice Luis Videgaray que no hay condiciones para bajar impuestos. Platicaremos también al respecto de esto que dice el secretario de Hacienda en el gobierno de Enrique Peña Nieto. También tendremos un segmento de historia donde José Luis Pandal se explaya. Se sentirá como gorda en tobogán, así se va a ir solito. Con toda la historia. Lo que pasa es que hay hechos hoy, uno en particular que es interesante, que vamos a comentar en su momento. Okay. Es aniversario, el 99 aniversario de un hecho por demás interesante, peculiar, no muy frecuente. De eso hablaremos. De eso hablaremos más en la sección de historia. En la sección de historia. En lo nacional hablaremos de que hoy se vota en el Congreso la nueva Ley General de Aguas. Hay una discusión muy grande y versiones diferentes del agua. Sí. Para algunos se quiere privatizar el agua, para otros todo lo contrario, se quiere garantizar el acceso al agua. Recordemos que el acceso al agua, el derecho al agua, es un derecho humano, además un derecho tutelado por la Constitución en México, ¿no? Ahora, de que tengas derecho al agua, hay que acordarnos de un dicho viejo que a la sazón se leía Dios del agua, pero no la entuba. Entonces, por ahí vienen los cambios a la Ley General de Aguas, ¿no? ¿Quién tiene el derecho a tenerla y quién a entubarla y cuánto van a cobrar por ello? Es una nota nacional que comentaremos. Muy bien, también estaremos hablando de deportes. Este día Daniel Aguilar nos va a presentar la información del béisbol, también el rey de los deportes que está presente aquí en Puebla con los Pericos, qué están haciendo, cómo van los Pericos, y bueno, también daremos cuenta del resultado del equipo de la Franja el fin de semana en uno de estos juegos que para muchos se ha prestado al comentario y esto de los juegos arreglados, porque son entre hermanos, ¿no? Los hermanos que son dueños tanto de Jaguares como del Puebla. Y por otro lado, pues ya en lo futbolístico, pues un juego que fue muy emotivo, sobre todo los últimos 10 minutos, donde prácticamente sucedió de todo. 2 penales y bueno, el resultado final con el empate para el equipo poblano. De esto y más estaremos platicando esta tarde aquí en Al Aire Noticias. Vamos a iniciar esta emisión, no sin antes recordarles que se pueden poner en contacto con nosotros en el 245-7492, que es el número en el estudio, en el correo electrónico cabina@estamosalaire.com,
En internet, www.estamosalaire.com son las vías de contacto. Así que les invitamos a que se queden con nosotros, a que podamos hacer juntos este espacio. Hay un número también para mensaje de texto, que es el 2221 616284, 2221 616284. Así, con muy buen humor, iniciamos esta emisión de Al Aire Noticias, doctor. Entusiasmo, bueno, como todos los lunes. Venga, vámonos al comentario editorial de José Luis Panda. Editorial. Al Aire Noticias. ¿Sirven de algo los días D? En términos generales, las celebraciones de los días D, la mujer, la madre, el padre, el niño, el abuelo o el trabajo, devienen en eventos comerciales. Compre un regalo de su madrecita, llévele su plancha o su lavadora. O políticos. En este día del trabajo no olvidemos agradecer a nuestro líder que, con el apoyo del gobierno obrerista del señor presidente, tanto ha hecho por nosotros. Así, acabamos celebrando con el Día de la Mujer que en marzo de 1911 en Nueva York, 146 trabajadoras de entre 14 y 23 años, la mayoría inmigrantes, murieron quemadas o estrelladas en el pavimento al saltar por las ventanas huyendo del fuego, cuando fueron encerradas en su lugar de trabajo para evitar protestas y disturbios cuando pedían mejores condiciones laborales. Ese hecho dramático propició cambios en los esquemas tradicionales de trabajo de las mujeres y en ese sentido algo habría que celebrar, pero lo correcto sería conmemorar el terrible acontecimiento y averiguar su origen. Así, el sentido del Día de la Mujer sería entendido en su real dimensión, que sería: te felicito no solo por ser mujer y sigue planchando, sino te felicito por el valor de ser mujer en un mundo machista, por ser mujer contra la circunstancia adversa, por ser mujer y colaborar al desarrollo de la humanidad con tu talento y tu esfuerzo. En resumen, yo no estoy en contra de tener días D. Algunos, como el de la mujer, son señalados por la ONU, sino en contra de desvirtuar lo significativo de esos días, olvidando su origen y su razón, convirtiéndolos en eventos de gastos, de fiestas o de demagogia. Por cierto, atrasado, pero feliz Día de la Mujer a nuestras oyentes, no se vayan a enojar. Puebla. Al Aire Noticias. Bueno, pues les decíamos hace un momento en el resumen que hay cosas importantes que platicarles que tienen que ver con lo que sucede en Puebla. Hoy el gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, da a conocer cambios en su gabinete. Esta información que publica hoy Sexenio Puebla en el portal de internet, que dice: Moreno Valle da a conocer cambios en su gabinete. Destacan la llegada de Roberto Rivero a Finanzas, Jorge Cruz a la Secretaría General de Gobierno y Antonio Gali López como jefe de oficina del gobernador. El día de hoy anunció los cambios que se llevarán a cabo en sus gabinetes, reconociendo la labor de quienes dejan sus cargos para emprender nuevos proyectos profesionales y deseándoles la mejor de las suertes. Moreno Valle reconoció su compromiso y alta dedicación durante el tiempo al frente de sus encargos, periodo en el que trabajaron siempre con responsabilidad, apego a la ley. Para seguir transformando Puebla, realizó los siguientes nombramientos. Ahí van los nombramientos para que estén enterados y vayan tomando nota. Roberto Rivero, como titular de la Secretaría de Finanzas y Administración Pública. Empezó como director del ISTEP, siguió como secretario de Salud y hoy es titular de Finanzas. Así es. Viene el siguiente, que es Cristina González Medina, como titular de la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico. Empezó no sé dónde, siguió seguramente en el mismo lugar y ahora es secretaria. No tengo idea ni de dónde empezó ni de quién es, por cierto. Ok. Rodrigo Riestra Piña como titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial. Que era subsecretario encargado del despacho, no sé si en la misma secretaría. Y Antonio Gali López como jefe de la oficina del gobernador. Al principio de la administración fue diputado del PRD, es perredista, Antonio Gali López.
después fue secretario y ahora es jefe de la oficina del gobernador, que en el esquema y en el estilo de gobierno, digamos de la gobernanza moderna, es un puesto muy importante. No existía antes, pero el jefe de la oficina del gobernador, el epónimo, el paradigma de jefe de oficina de un gobernante en México es Córdoba Montoya con Salinas de Gortari. Fue el primer jefe de oficina que pesó de veras. Sí, cómo no. Que era el que decían que movía los hilos, ¿no? Exactamente. Josep, bueno. José María Córdoba Montoya. Asimismo dio la bienvenida a Jorge Benito Cruz Bermúdez como encargado de despacho de la Secretaría General de Gobierno. Él estaba de secretario de Educación. Curioso que baja de algún modo de secretario de Educación Pública a encargado del despacho en la Secretaría de Gobernación. Así es, en la Secretaría General de Gobierno. Antonio Argüelles Díaz González como encargado de despacho de la Secretaría de Educación. No sé su origen ni dónde estaba, pero otra vez encargado de despacho es significativo. A José Mario Márquez Amezcua como encargado de despacho de la Secretaría de Salud del Estado de Puebla. La misma historia, probablemente sea subsecretario de Salud desde antes, creo. A Efraín de los Santos Cabrera como encargado de despacho de la Secretaría de Infraestructura. Tampoco sé quién es y es otra vez encargado de despacho. Y a Heriberto Castillo Miranda como encargado de despacho de la Secretaría Particular del Ejecutivo del Estado. Cosa muy curiosa porque el secretario particular generalmente es alguien en quien el gobernante, no solo cualquier funcionario pues confía plenamente. También la Secretaría Particular cambió con el tiempo. El primer gran secretario particular con poder intrínseco, no simplemente a las órdenes de su jefe, sino con verdadero poder político, fue Emilio Gamboa Patrón con Miguel de la Madrid Hurtado. Antes los secretarios particulares ni se mencionaban, o sea, como que su trabajo era muy directo con el jefe ya, sin peso político real. Finalmente el gobernador Moreno Valle instruyó a los nuevos titulares y encargados de despacho a trabajar con disciplina y empeño por el Estado. Eso es bonito, ¿no? Que los instruyan para... ¿Y qué si no se los dice no lo van a hacer? Bueno, está bien. No, pues si se los dicen y no lo hacen, imagínate si no se los dicen. Confío que su esfuerzo seguirá siendo de este gobierno un referente de transformación, crecimiento y desarrollo, dice la nota que publica hoy Sexenio, que tiene que ver con estos cambios que hay en el gabinete del gobernador Rafael Moreno Valle, de los cuales también damos cuenta a todos ustedes esta tarde aquí en Al Aire. Fíjate, el comentario, a mí lo más interesante me parece son los encargados del despacho. Eso te indica que no se van a quedar, porque si ya estuvieran designados y ahí los fueran a dejar, los hubieran nombrado titulares de una vez, no encargados del despacho. ¿Quiénes van a ocupar la titularidad? Probablemente muchos de los que se fueron a campaña regresarán después de la elección, ganen o pierdan. Si ganan, pidiendo licencia; si pierden, pues pierden. Y regresan a ocupar estos cargos como titulares, ¿no? Esa es la implicación del... Otra cosa que me llama la atención, Manuel, probablemente se deba a mi ignorancia y ya, pero en otros tiempos uno decía, mira, nombraron a fulano en tal lugar, como que había políticos de otro peso, de otro tamaño, o cuando menos de otro nivel de conocimiento, y los nombraban secretarios y más o menos sabías de dónde venían. Yo confieso, probablemente es una cuestión mía, que a muchos de estos señores nombrados en este gobierno no los conozco, no sé quiénes son, y por cierto, y también como comentario, hay muchos que no son poblanos. Se ve que los poblanos están mal preparados para gobernar. Es una generación perdida para la política poblana. Sí, desde hace varios años, ¿no? Que de alguna manera se nota esto. En este gobierno en particular, ¿no? O sea, y también te voy a decir otra cosa, yo también entiendo perfectamente bien que cualquier gobernante gobierne, precisamente nombre a la gente en la que confía, no a la gente en la que no confía, a la gente en la que conoce, no a la que no conoce, ¿no? Claro. Eso tiene una lógica también. Entonces, vaya, no es, digamos que no lo critico, simplemente manifiesto mi sorpresa. Hombre, llama la atención. Llama la atención, hecho, ¿no? Sí. En algún momento, no sé si se acuerden, hace no mucho, parecía que gobernábamos Chiapas. Por ejemplo, ¿no? Sí, exactamente. Entre otras. Se daba la carta de la, ¿cómo se llama? Lo que te dan ahí en el ayuntamiento. Bueno, es otra cosa, estoy haciendo chismes nomás. El acta fundacional de Pijijiapan, creo que te daba. Pijijiapan, claro. Oye, en más información, hoy le daba cuenta José Luis Pandal en el segmento de
pues el teaser, pues, con lo que íbamos a platicarles esta tarde. El ayuntamiento recauda 98.8 millones de pesos por infracciones de tránsito en un año. Es una nota de Cristian de la Higuera, de conlosojosabiertos.org. El ayuntamiento de Puebla recaudó un monto de 98.883.849 pesos por 144.000 infracciones de tránsito durante 2014, informó la Tesorería Municipal. Con base a la información otorgada por la dependencia municipal, los meses donde se registraron el mayor número de infracciones fueron enero, con un total de 19.036, recaudándose 11.904.639 pesos. Diciembre, con 15.848 infracciones, generando ingresos por 10.204.808 pesos. Y noviembre, con 14.874 e ingresos por 7.375.951. Y marzo, con 14.405, generando ingresos por 10.894.918 pesos. Esos son los totales y eso es lo que se ha recaudado. Asimismo, el motivo que derivó el mayor número de infracciones fue por estacionarse en lugares prohibidos, con un total de 30.433 infracciones, seguido por estacionarse en extrema derecha, con 14.327 infracciones, pasarse el semáforo con luz en rojo, es el tercero, y conducir con vidrios polarizados es el quinto, porque antes está conducir sin licencia. Otros motivos fueron conducir sin cinturón de seguridad, estacionarse en banquetas, exceso de velocidad, conducir en estado de ebriedad, estacionarse en doble fila, para sumar un total de 96.558 infracciones, según informó en respuesta a una solicitud que hacen en directo al ayuntamiento por parte de conlosojosabiertos.org. Fíjate que es importante saber por qué, cuál es la incidencia, y es importante decir, en este caso, desde mi punto de vista, tú puedes discutir el monto de las infracciones, pero realmente no puedes discutir el motivo de las infracciones. Alguien tiene que ordenar la ciudad. Tenemos una ciudad de por sí caótica en muchos sentidos. Tenemos un modo de conducir el automóvil poco apropiado. Sí, tenemos muy a lo bestia, digamos. Sí, y un influyentismo, y un a ti te vale, y no le llames tú la atención a alguien. Oye, ¿cómo te paras en doble fila? ¿A ti qué te importa? ¿Que eres de tránsito? ¿Qué? No está mal, está mal. Otra vez, como todas las leyes, cuando no son parejas, cuando de repente pasas por oficinas públicas y hay apartados de lugares, cuando pasas por las 5 ponientes todavía, donde está el Congreso del Estado, por ejemplo, y te encuentras de repente una camionetota en doble fila, y hágale como quieran, ¿no? Y un malentendido fuero, que es un lugar donde frecuentemente sucede este tipo de cosas, ¿no? Restaurantes que hacen sus apartados o tienen a media calle su valet parking, subiendo y bajando gente, muy particularmente, sin decir en restaurante, pero es un verdadero problema a ciertas horas, sobre todo, obviamente a las horas de consumo. ¿Dónde? La glorieta de la Juárez, sí, la reconfigurada por el ex alcalde Paredes, ¿te acuerdas? Que la tiró y la volvió a hacer, la Fuente de los Frailes, pues. Sí. Ahí hay un valet parking en una de las esquinas, de hecho hay en dos de las esquinas, en contraesquina, claro, que hacen lo que se les pega la gana. Y entonces, mientras el señor sube, baja, trae el coche y demás, organizan un verdadero caos en un cruce donde, por cierto, se ha metido mucho dinero para agilizar el tránsito. Sí, ¿sabes dónde también es un problema? En la 25, en los tacos. En la 25. Ya sabes, la 25 casi llegar al Boulevard 5 de Mayo. Ándale, en la taquería Los Ángeles. También hay valet parking. También hay valet, pero se estacionan en doble fila. Ajá. Punto número 1. Para después, que se baje, ya llega el del valet. Sí, pero además ahí se baja la gente y te invade todavía un carril, porque de repente bajan gente ahí que... Baja señora gorda con canasta y te lleva... O señor gordo, pues. Sí, también. Al final te fue Día de la Mujer, yo por eso quise halagarla. la referencia. Pero bueno, al final y sí, esa parte también complica. Te ocupan también una parte del carril que sigue. Y entonces enfrente, ya tienes estacionados en uno y en otro lado. Luego la doble fila de ese lado y la doble fila de la panadería. Eso te decía yo, enfrente hay una panadería también, de muy buen pan, por cierto. Sí. Que también se paran en doble fila, ¿no? Así es. Y si es momento de que se está venciendo la verificación, hay una tercera fila, que son los de la verificación de la 25 Oriente y, siempre te acuerdas de la calle Yo Nunca, Manuel Lobato. Y Manuel Lobato, que llega hasta ese lugar frecuentemente, ¿no?
Entonces, bueno, pues eso Entonces, son qué bueno que algunas- haya infracciones, pues, ojalá y sean parejos, y estos lugares que uno señala, como otros muchos que señalan los ciudadanos, pues llegue una patrulla y haga algo, ¿no? Levantar infracciones cuando menos. Sí, porque ya como lo hemos platicado en otras ocasiones, hay lugares donde es invariable que te encuentres gente en doble fila y haciendo lo que les dé la gana, como la 3 Sur. La 3 Sur es una característica. cosa complicadísima. Ahora, ¿no? esa sí ya te metes con usos y costumbres, porque esa 3 Sur tiene 50 años de suceder lo Sí, mismo, ¿no? sí. La iglesia del Perpetuo Socorro, que alguna vez se cayó y la reconstruyeron, por cierto. ¿En qué temblor fue, te acuerdas? ¿En el 99? No, No, fue mucho antes, sí, fue bueno, 70 y algo. Sí, por ahí. Fue después del 85, ¿no? No, que yo va a creo ser que la 30 de... años. No, porque en el 85... O sea, no fue en la del 85. No fue en el 85. Sí fue antes, Sí, probablemente. fue antes, fue 70 y tantos. Sí, se desplomó el techo, pues, del Perpetuo Socorro, que ahí oficiaba el licenciado Humberto Vargas. No me acuerdo si ¿Es era cuando párroco Ciudad o algo Cerdán? así. No estoy seguro, probablemente sí, no estoy seguro. Tendríamos que checar. Bueno. Pero bueno, la cosa que se cayó. Y ahí siempre ha habido negocios varios y estacionamiento en doble fila sobre la 27 y sobre la 3 Sur particularmente. Pero insisto, eso sí ya es meterse con tradiciones poblanas, que ya es otra, ya no es un asunto de tránsito, insisto, Sí. usos y costumbres. Sí. Bueno, pues así la historia en lo que tiene que ver con Puebla. Vámonos a los deportes esta tarde en Al Aire Noticias. Deportes. Al aire noticias. Bueno, pues vámonos a los deportes. Es importante señalar algunas cosas. La primera de ellas, que el fin de semana Puebla iba a enfrentar a los Jaguares de Chiapas, jugando como visitantes. Un lugar donde los Jaguares habían sido los que desde hace ya un buen rato no saben lo que es una derrota en su casa. Más de un año, ¿no? Más de un año. Y llegó Puebla y en los últimos, la parte complementaria, digamos, en el segundo tiempo, es donde ellos encuentran el primer gol, un penal bueno, pues es para algunos rigorista. Al final de cuentas sí hay un pequeño jalón ahí sobre la mano del delantero poblano. Los penales se compensan, ¿no? Ninguno Sí. de los dos penales fueron así clarísimos. No. Al final, bueno, el primer gol de Puebla es por conducto de Luis Gabriel Rey, vía penal. Y después, pues cuando parecía que las cosas pintaban mejor para la franja, vino otro penal que marca los Jaguares de Chiapas por conducto de este jugador que estuvo en el América. Matías Bozo. No, Dani. Bueno, también Matías Bozo. También estuvo en Pero el que América. anota el penal por parte de los Jaguares, el Rifle Andrade. El Rifle Andrade, muy bien. Ese El también Rifle estuvo en el América. Estuvo en el América, sí, jugó muy poco, pero también estuvo en el América. El Rifle Andrade pone el 1-1, parecía que todo iba a quedar ahí. Viene Facundo Erpen con un remate con la cabeza ya para terminar el duelo al minuto 88. Y ya en el cierre, en el 90 prácticamente, es Matías Bozo el que anota el 2-2. Así queda este encuentro que para Puebla pues parecía tener ya los 3 puntos en la bolsa, que lo hubieran puesto a la par de las Chivas. Viene el Guadalajara el próximo fin de semana a jugar aquí a Puebla. Si Puebla gana, rebasa a las Chivas y los deja en el fondo. Y las Chivas, si ganan, pues se pondrían prácticamente a 5 puntos de la franja. Y Puebla a un paso del precipicio. Sí. Si hubiera ganado este partido, además hubiera ido como al tercer lugar en la tabla general. Sí, ahorita es el cuarto. Ahorita es el cuarto, si hubiera superado al América, Así si mal es. no estoy. Sí. Que tampoco es gran mérito, digo, No, superar bueno, a la América no. prácticamente Oye, los pero tlacuachines yo lo hacen. ¿De dónde es el jugador este que dijimos, del que estábamos hablando? Es Cortés. colombiano, ¿sí? Cortés, el ¿En defensa, defensa de Puebla? Ajá. Es colombiano, ¿no? Es para decirlo políticamente correcto, porque no para decir qué malo es el negro ese, ¿no? Ajá. Sino qué mal se vio el afrocolombiano ese, que tuvo culpa y responsabilidad en los 2 goles, en el Sí. penalti innecesario y en Sí. el segundo gol donde no se enteró, todavía no sabe de dónde salió Bozo y cómo le remató, ni de dónde venía, ni qué estaba haciendo, ¿sí o no? O sea, no Sí, es que uno sí, sea sí. destructivo, pero esa es la verdad. Pero así es, claro. Claro, Así claro. es la cosa. Oye, Dani, ¿qué hay con los Pericos? Daniel Aguilar, que está con nosotros esta tarde aquí en el aire. ¿Qué hay con los Pericos de Puebla? Cuéntanos. Ya regresaron de Monclova, la gira que tuvieron de esa pretemporada, que el licenciado Gerardo Benavides se los llevó a su tierra, a Monclova. Tuvieron un duelo contra los Rieleros en el estadio Salvador Benavides, en el cual ganan los Pericos 10-7. Destacan las labores de picheo de Galarraga, que fue el refuerzo bomba,
y también de Francisco Cruzeta, que va a fungir como cerrador esta temporada. No le fue bien, le pegaron, le conectaron un jonrón. Y bueno, en el bateo todos bien, ya están prácticamente todos los extranjeros, a excepción de el refuerzo de lujo de los Pericos, Miguel Tejada, no ha llegado. Se esperaba que regresara el jueves, reportara el jueves junto con Willy Taveras. Taveras ya reportó, no jugó, pero ya está a la par con el equipo. Uh-huh. Solo falta Tejada. Pericos estuvo allá, la semana pasada, jugaron el sábado. Ayer tuvieron una cena con el licenciado Gerardo Benavides. Estuvieron los recoditos amenizando. Se puso de alarido. Sí. O sea, no andamos con miserias. No. Hay altas expectativas con ya la nueva administración del licenciado Benavides. Ya regresaron a Puebla, los Pericos ya están aquí para continuar con la pretemporada. Oye, ¿tienen cuenta de Twitter los Pericos? Sí, @pericos_oficial me parece. Oye, yo te puedo informar todo lo que quieras saber de los Pericos campeones, pero de los de 1963. Okay. Oye, creo que es el deporte que más satisfacciones ha dado a Puebla, Pues ahí se va, ¿no? Oye, pues aquí los Pericos fueron campeones en el 63, ahorita si quieres te digo el roster. Luego fueron Los Ángeles Negros, que también fueron campeones en el y fueron 86. Un equipo de época. Y bueno, últimamente, hace años últimamente para acá, han figurado. Han figurado, sí. Allá en el 63 el manager era Tony Castaño. No me acuerdo del catcher. En primera, Ronnie Camacho. En segunda, Moy Camacho. En tercera estaba este muchacho que jugaba, Jorge Fitch. Sí, Jorge Fitch. Ajá. En la tercera creo que Zacatillo Guerrero. Jorge Fitch era el shortstop. Estaba Dani Morejón, Eladio Urias y algún otro en los jardines, no me acuerdo bien, pero era un equipazo, y había mucha afición en Puebla. Sí. Y esos todavía eran Pericos. Eran los auténticos, verdaderos Pericos de Puebla, y los grandes rivales de entonces eran, como siempre, el Águila Veracruz, fue el tradicional rival de Puebla. Y los Diablos. Los Diablos y los Tigres. O sea, claro que los Diablos y los Tigres entre ellos tenían mucha rivalidad. Muy padre el béisbol, con tradiciones que supongo, no lo sé, que se conservan. Sigue habiendo cocaditas en el estadio, eran como de a 20 centavos los dulces de coco con piña, semitas que siempre ha habido en los estadios. O sea, ¿sí se perdió la tradición de las cocadas? Pues yo creo que sí, porque... ¿Ves cómo no es lo mismo? ¿Te acuerdas del señor pasaba con sus galletitas? Sí. Él llevaba cocadas también. Okay. Que son más o menos de la edad, yo creo. De mi edad, sí, bueno, pues coco ha habido siempre. Pero ya no va, ¿sí? Y siempre ha dado miedo, Ya no lo he visto, no sé. No, sí, yo también... ¿Será que ya lo tendrán en yo su santa gloria? Yo creo, sí, señor. me acuerdo del señor cuando recién regresó el béisbol a Puebla en el 2000, 2001, pero pues de eso ya son... Pues alguien tendría que renovar esas costumbres, man. O sea, que eran muy bonitas, ¿no? Pues sí, digo, ya lo que pase abajo es otra cosa. Era muy pintoresco, Yo me acuerdo también, alguna vez ahí en el estadio Zaragoza jugaban los Pericos, justamente. Alguna vez me tocó quedarme con una pelota, un foul que caché de aire. Yo era muy bueno para quedarme con cosas ajenas en ese tiempo, a los 8 años. Todo se me fue quitando. Ese fue el problema, doctor. Escrúpulos. No, tenías derecho, ya sabes, las pelotas que se van a las tribunas son del que se queda con ellas, y cuando es algo significativo, el hit 1000 suele devolvérsele la pelota al que bateó el hit, también es cierto. ¿Cuándo inician, Dani? El Sábado de Gloria. Sábado de Gloria es la primera... El primer partido de la inauguración aquí en Puebla, y ya después pagan la visita. Bueno, pues ahí nos tendrás informados de lo que sucede con los Pericos. Además, una de las grandes pasiones de Dani. Y es otra tradición, darte fechas con celebraciones religiosas, no decirte el tantos de abril. Sí. El sábado de Gloria. Sí, claro. Es ahí cuando inicia. Sí. Vámonos a pausa. Vamos a pausa, es Al Aire Noticias en estamosalaire.com. Gracias, Dan. Sí, gracias.
Nacional. Al aire noticias. Bueno, pues en la información nacional, algunas cosas importantes también hay que comentarles aquí. Por principio de cuentas, lo que dice Luis Videgaray respecto a que no hay condiciones para bajar impuestos, no hay condiciones para bajar los impuestos, dice Luis Videgaray. El secretario de Hacienda dijo que los precios del petróleo continuarán en un nivel bajo y que por lo tanto habrá menos ingresos petroleros para el erario. No existen condiciones, dice, ante la caída de los precios del petróleo, que luce duradera, no vemos espacio para hacer una reducción de impuestos. Hoy tenemos menores ingresos, probablemente hasta 2017 sucedería, comentó Videgaray en entrevista con Fórmula con Ciro Gómez Leiva. Ante la reducción de los precios del petróleo y en consecuencia la captación de menos ingresos para el erario, habrá tres opciones: aumentar la deuda, aumentar los impuestos y la opción que queda era reducir el gasto público, detalló el secretario de Hacienda. En 2016 gastaremos menos y mejor, comentó Videgaray, al insistir que seguirán los bajos precios en el petróleo en el mercado internacional. Al referirse a las condiciones de seguridad para alentar las inversiones en el país, Videgaray comentó que a través de acciones concretas podemos mejorar los niveles de confianza que se convertirán en un mejor clima de inversión para la creación de empleos. Las decisiones para invertir en una planta, contratar personal y generar desarrollo depende de muchas cosas, entre estas del ambiente de confianza, aseveró el secretario Videgaray. Pero por lo pronto, dice, no existen condiciones económicas para pensar en bajar los impuestos debido a los bajos precios del petróleo, que permanecerán así por largo tiempo, señaló el secretario de Hacienda. Fíjate que hay siempre cosas que decir respecto a los manejos hacendarios. Dicen por ahí que los economistas son especialistas en hacer pronósticos y después explicaciones de por qué fallaron los pronósticos. Como mero comentario, en 2009, cuando el dólar andaba carísimo, la explicación que nos daban los financistas es que la economía de Estados Unidos está en crisis. Hoy, si buscas las razones de esas mismas personas, el doctor Carstens en particular te dice lo contrario, es que la economía de Estados Unidos está creciendo mucho. O sea, hay razones opuestas para efectos iguales en México, que es la devaluación, por cierto, ya dura del peso, ya se puede llamar devaluación, ¿no? Bueno, ese es un punto. El otro punto, hace falta dinero, se cayeron los ingresos petroleros. Esa es una verdad. La discusión es, subiendo impuestos, ¿obtienes más ingresos? En este país tan tremendamente desigual, que es tremendamente desigual también en la captación de impuestos, los capitalistas más
duros, digamos, te dirían lo contrario, ¿no? La política de Estados Unidos es bajar impuestos para mover la economía, no subir impuestos para estrangularla y detenerla, ¿no? Porque lo que el gobierno busca es más ingresos. ¿Es verdad que los ingresos se dan subiendo impuestos? ¿O es más verdad que puedes conseguir aumentar tus ingresos bajando los impuestos y dándole movilidad a la economía? Pero bueno, lo que dijo el secretario está claro, no ande usted esperando que le bajen el impuesto. En este país donde tan poquita gente paga impuestos, ese es el verdadero problema fiscal de México. Hay una economía informal inmensa, Manuel, y no solo por gente que se dedica, que la hay, a hacer tranzas en los grandes negocios, sino por gente que está fuera de la economía formal, porque no puede estar dentro, no comería, ¿no? Desde los que andan ofreciendo todo tipo de cosas en las calles, ¿no? Sí, hay muchos que no están evidentemente en la llamada economía formal. También hay muchos de los formales que tienen ciertos privilegios, sobre todo las empresas grandes, las empresas muy grandes. Y pues a veces viene esta reflexión, ¿no? Si con lo que hay alcanza hasta para que roben. Imagínate con la dinámica completa, ¿no? Es precisamente, fíjate que en el fondo de las cosas, y es otra nota también, otra nota, tu tema pues nacional, en el fondo de las cosas, México es un país desigual, que tiene dos problemas gravísimos, que son la corrupción y su prima hermana, la impunidad. No podría existir una sin la otra. O sea, no podría existir corrupción si no hubiera impunidad. Ese es uno. Y la otra, el gravísimo problema de México es cómo se ha despegado la ley de la justicia. Porque mucha gente, por ejemplo, que no paga impuestos, que no los paga, tiene un ingreso bárbaro y no paga impuestos, pero no los paga de manera legal. Porque te dice, bueno, es que yo me acojo a lo que dice el artículo tal y también en el artículo cual, y entonces tengo una deducción acá. Y te das cuenta de que hay políticas fiscales que les permiten no pagar impuestos, sí, sin violar la ley. Ahora bien, eso está pegado a la ley, pero no es justo. Claro. Al fin y al cabo, ¿no? Entonces, te decía yo que el tema nacional es que parece ser que el próximo ministro, el que van a nombrar ministro de la Suprema Corte de Justicia, va a ser el señor Medina Mora, que está mucho menos calificado que los otros dos de la terna que propuso el presidente, pero que es una decisión del poder, desde luego, ¿no? Quiero decir que las grandes reformas de México no son las necesarias, las indispensables, no son la energética, no son incluso la de aguas. La gran reforma que le hace falta a México es la reforma del Poder Judicial, que, como decía José María Morelos en sus Sentimientos de la Nación, los mexicanos encontremos un tribunal de justicia al que podamos acogernos y nos proteja. Cada vez más la ley, quiero decir, no la ley, sino la estructura judicial, beneficia cada vez menos. Oye, en más información, el porcentaje en que la iniciativa privada participará en los proyectos de infraestructura, explotación, distribución y facturación, además del cobro de agua potable al usuario final, será decidido por la Comisión Nacional del Agua, como se define en el dictamen de la Ley General de Aguas promovido por el gobierno federal a través del PRI y el PAN en la Cámara de Diputados. La intervención de las empresas en los proyectos hidráulicos se remite a un reglamento interno de la Conagua que no conocen los legisladores porque no se nos permite acceder a él, cuestionó el presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Gerardo Gaudiano, nota que publica hoy La Jornada en su edición nacional en internet. El legislador explicó en entrevista que si bien él participó por acuerdo de su grupo parlamentario en las negociaciones iniciales de la iniciativa, la cual se dictaminó la semana pasada, el gobierno de Enrique Peña Nieto introdujo adiciones al texto original que va hacia la privatización del agua en México. Pudimos lograr algunos acuerdos, como sacar todo un capítulo sobre la fractura hidráulica, pero de último momento cambiaron el dictamen. Incluso intervino la Secretaría de Hacienda para modificar la iniciativa y el PRD no puede acompañar ese documento, fue lo que señaló. Fíjate, un diputado tabasqueño, agua de Tabasco vengo, agua de Tabasco voy, empieza el poema de Carlos Pellicer. Tabasco tiene algo así como el 80% del agua dulce en México, lo cual es malo para Tabasco y para México. Allá sobra el agua y en muchos lugares de México falta. Gerardo Gaudiano Rovirosa, seguramente pariente, todos los Rovirosos son de por allá, de Leandro Rovirosa Guade, que fue
secretario de Recursos Hidráulicos en la administración de Luis Echeverría del 70-76 y después gobernador de Tabasco. Gente de agua que sabe de agua. El problema de la Ley General de Aguas es precisamente que en base a ese dicho de Dios del agua pero no la entuba, te privaticen el entubamiento aunque tengas derecho al agua. Esa es de fondo la discusión, ¿no? Y luego lo de la fractura se refiere a la obtención de gas shale que ocupa una cantidad enorme de agua, millones de metros cúbicos, que desde el punto de vista de muchos es un desperdicio. Además que desde el punto de vista de muchos otros, el gas shale, sobre todo en este momento cuando el petróleo y el gas han bajado tanto, es un absurdo obtenerlo. Alguien se va a ver beneficiado, sin duda, ¿no? Pero ¿beneficia a México? Yo creo que no en este momento. Se han caído los ingresos petroleros, como para qué quieres a un costo ecológico altísimo producir más hidrocarburos que no vas a poder vender, ¿no? Como es el gas shale, que son al fin y al cabo residuos que por los métodos tradicionales no se pueden obtener de los yacimientos. En fin, hay que estar pendientes de la Ley General de Aguas. Aparentemente PRI y PAN están de acuerdo, y si PRI y PAN están de acuerdo, es imposible evitar que se apruebe la Ley General de Aguas porque hacen mayoría calificada. Bueno. Y debe de ser una modificación constitucional la que al fin y al cabo se va a hacer. No puedes reglamentar el uso del agua. Ok, vámonos entonces con este bonito segmento donde el doctor José Luis Pandal nos ilustra de lo acontecido en la historia en años anteriores, y si le ponen mucha atención les puede decir hasta lo que va a pasar en el futuro. Historia. Al aire noticias. En el futuro muy inmediato, porque es mucho más fácil ser historiador que ser profeta. Por ejemplo, sí puedo predecir que voy a leer algunas efemérides y a comentar ampliamente otra. No deja de ser una predicción, pero ser profeta es muy difícil, ser historiador es mucho más fácil. Asuntos que pasaron tal día como hoy, 9 de marzo, en 1451, nació el geógrafo y navegante italiano Americo Vespucio. Ya sabe que por él lleva su nombre este continente que descubrió otro señor, pero este señor documentó de alguna manera el descubrimiento. En 1661 muere el cardenal y político francés de origen italiano Julio Mazarino, Jules Mazarin, le decían en francés, que fue el cerebro como primer ministro de los reyes Luis XIII y Luis XIV. Y lo interesante de este señor es esa figura. A mí es una figura que siempre me llama la atención, del poder tras el trono, ¿no? El verdadero poder que trasciende muchas veces al que ocupa la silla de mando, y está detrás, antes de Mazarino, pues está el cardenal Richelieu, por ejemplo, ¿no? Sí. También en Francia. Otro día, otro 9 de marzo, pero del año 1820, el rey español Fernando VII jura la Constitución de 1812, obligado por su pueblo. Asimismo, el monarca ordenó suprimir la Inquisición y su reinado dejó por herencia una guerra civil. Este pusilánime rey Fernando VII, que perdió todo su imperio, pero juró la Constitución Liberal de 1812, aquella que se promulgó el 19 de marzo en Cádiz y que, por haber sido el 19 de marzo, día de San José, fue conocida como la Constitución de la Pepa. Y se decía por muchos años en España, y pasó a México, de algo muy antiguo, ¿no? No, hombre, eso es del año de la Pepa. El año de la Pepa era el 1812. A eso se refería. La Constitución Española Liberal que se promulgó aquel año en Cádiz. Oye, la ópera Hamlet apareció un día como hoy de 1868 en París. Ahí se estrenó la ópera Hamlet. Digo, nomás por compartirles también, ¿no? Aquí un par de datos. Bueno, en 1916, y es el tema de hoy, el interesante. Sí. El general Francisco Villa ataca al mando de un contingente revolucionario en la población estadounidense de Columbus, en Nuevo México, que causó estragos en la guarnición militar de Furlong. Villa estaba aposentado en un lugar de Chihuahua que se llamaba Palomas, pequeño poblado del que se alcanzaba a ver Columbus. Y hay muchas cosas que se han dicho de Villa, y hay muchas cosas que se han dicho de aquel hecho, y tuvo consecuencias importantes para México. En primer lugar,
Casi todos los historiadores están ya de acuerdo en que Villa nunca atravesó a Estados Unidos. El contingente iba al mando de un general villista que era Pablo López. Villa se quedó en Columbus. Había una razón política y una razón personal para el ataque a Columbus. La política era que el presidente Woodrow Wilson había reconocido el gobierno de Venustiano Carranza y con eso había matado las últimas esperanzas de Villa. También ese reconocimiento fue al fin y al cabo el acta de defunción de la Revolución Popular en México. Esa es opinión mía personal, porque ya no hubo manera de que los muchos se impusieran a los pocos, que muy bien representaba Venustiano Carranza, que al fin y al cabo era un reaccionario que venía del porfirismo y tenía ese modelo como modelo de gobierno. Luego le pasaron otras cosas, vinieron los sonorenses y recuperaron buena parte de la Revolución Popular, pero bueno, y la Constitución de 1917 desde luego plasmó ideas de la Revolución Popular. La razón particular de Villa es que en Columbus había un señor de origen judío, no recuerdo el nombre ahorita, pero que tenía una tienda y le abastecía a Villa de armamento, uniformes, víveres que necesitaba Villa para su acción militar. Y cuando el gobierno de Estados Unidos reconoce al de Carranza como el legítimo gobierno, el señor se olvidó de que tenía un adelanto de Villa. Dijo, no, pues este cuate ya perdió, ya no va a venir aquí y ya no ni le mando su mercancía ni le devuelvo su lana. Entonces por ese judío iban las tropas villistas. Error de Villa, por cierto, no se dio cuenta de que la guarnición militar de Furlong, había muchos soldados en ese momento, murieron 9 o 10 norteamericanos y murieron decenas de villistas. O sea, en términos de bajas hubo muchas más bajas del lado de Villa que del lado de los pueblos que atacó, porque salieron los soldados de Furlong a atacarlos a ellos. Bueno, se regresaron a México. La consecuencia de este hecho, la curiosidad, es la única en la historia que el territorio de los Estados Unidos ha sido invadido de alguna manera. Nunca nadie ha invadido Estados Unidos de ninguna manera. Lo más cercano a este evento es el derribo de las Torres Gemelas, pero en realidad fue un atentado en territorio de Estados Unidos, pero no una invasión. Atentados ha habido otros de menos gravedad en la historia. La segunda consecuencia, que fue muy grave para México en muchos sentidos, fue la expedición punitiva, que así se llamó. No se le quiso llamar invasión militar, porque no le convenía al pacifista Wilson y porque no convenía políticamente, pero esa expedición punitiva, que al fin y al cabo fue una invasión militar a México, fue el freno absoluto y definitivo de la Revolución Popular Mexicana y de sus reivindicaciones sociales más importantes. Ahí se consolidó el gobierno de Carranza, porque los inconformes no se podían levantar contra Carranza y también contra la expedición punitiva. De esa expedición hay 1000 leyendas. Venía al mando el general John J. Pershing, que después fue el gran héroe de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. De hecho, la razón por la que la expedición se regresa a Estados Unidos fracasa, porque no captura Villa, que era su misión principal. La razón fue la Primera Guerra Mundial. Con John Pershing venían generales que luego fueron muy famosos. El más connotado, el general George Patton, que fue uno de los grandes protagonistas de la Segunda Guerra Mundial y que vino con Pershing como capitán de caballería. Patton viene de una larga dinastía de militares, incluso un hijo de aquel general Patton era militar, y supongo que sus nietos y ya tal vez bisnietos seguirán siendo estrellas en West Point. Pero bueno, ese es otro mera anécdota. Y la anécdota más conocida, aparte de la canción que todo el mundo alguna vez hemos escuchado seguramente, de Comenzaron a volar los aeroplanos, que conmemoraba aquella invasión, fue el caso de el informe que pide Pershing. A mí me urge saber dónde está el general Villa. Le pregunto a un oficial, y a ver cómo le haces, pero me lo dices. Y el oficial le contesta: mi general, tengo el honor de informarle que el general Francisco Villa se encuentra en todas partes y en ninguna. Ese es el tema de la invasión de Columbus en 1916 por Francisco Villa. Muy bien, bueno, pues ahí está parte de la historia. ¿Sabes quién también? Un día como hoy de 1959 apareció la muñeca fabricada por la empresa estadounidense de juguetes Mattel, Barbie.
¿Se murió la Barbie? No, fue su aparición. Apareció la Barbie. Sí, un día como hoy de 1959. Estaba yo distraído. Ajá. Fíjate que entre otras cosas, la creadora de esta muñeca, lo que contaba era que ella veía a su hija jugar con muñecas y que le llamaba la atención que jugaba como si fuera un adulto la muñeca. Ajá. No era propiamente un bebé, ¿no? Que era lo que se usaba en el lo momento. Que se acostumbraba. Lo que se acostumbraba. Y entonces lo que hace ella es hacer toda una serie de trabajos para lograr una muñeca con esas características de adulto, que finalmente fue muy exitosa, ¿no? Y se llama Barbie porque es así como se llama la hija de la creadora. Que tuvo un éxito Bárbara. Extraordinario. Y es muy curioso el fenómeno, ¿no? Sí. Uno pensaría que con este tipo de muñecas más bien jugarían los niños, pero bueno. Pues es que depende, ¿no? Pues a sí. mí siempre me llamó la atención la Barbie, la verdad es que sí he de decirlo. Y luego me volví muy exigente, ya quería que todas fueran así en realidad. ¿Mudas? Y lo he logrado. Nos estamos viendo absolutamente machistas, Manuel. No, de ninguna Hoy, manera. Fue que todo es el un día posterior al Te Día voy a decir, Internacional fue de la todo Mujer. el ejercicio. Porque ahí había muñecas interesante que hace hablaban, Mattel. Yo me acuerdo que mis Había muñecas hermanas que hace muchos hablaban. años tenían una muñeca que hablaba, que tenía es una grabación, un disquito que llevaban las muñecas en la barriga. Que finalmente era otra época y otra época, y otra dinámica. concepción de la muñeca, ¿sí? Una muñeca precisamente, no una copia de una mujer por demás irreal, porque digo, las medidas se ha comprobado, ¿no? Sí. Que la proporción de Barbie es imposible para la salud. Absolutamente. Oye, nos dice Susana Bellman en Facebook que no hay condiciones para bajar impuestos, dice Videgaray, pues tampoco hay condiciones para pagarlos. Gracias, Susana Bellman. Sí. Lo que pasa es también que por estar él en sí lo contacto puede con decir y no le nosotros. pasa nada, y uno que no está en condiciones de pagarlo, sí le pasa, se enoja. Sí, claro. El señor Si se Videgaray. pone uno en ese plan. Y nos manda Lolita, ¿te acuerdas la campaña de Lolita? Qué cosa con aquella campaña de Lolita. Que se llamaba Dolores en realidad. Sí, ¿no? sí, te decía, ¿no? Que trates con Lolita y no te metes en problemas con Dolores. Con Dolores, así es. Que así era la historia de aquella época. Y que quien sí se metió en broncas, entre otras, fue Paquita, la del barrio, ¿verdad? En muchas, Lupita Alessio. Hasta grabó un jingle, no sé qué otra cosa. Sí, para pagarle. Qué cosa. Lupita Alessio también tuvo graves problemas. Sí. Bueno, Julio César Chávez, aunque él también Julio tenía César todo Chávez este tema tenía otro político, tipo de ¿no? Después del ingresos también, salinismo. sí. Y aquel había un cantante extranjero, hombre, que era famoso en su Laureano época. Brizuela. Laureano Brizuela, que creo que fue a dar hasta el A bote. la reja, sí, cómo no. Sí. Fue de los involucrados. Que realmente debía de endurecerse, otra vez emparejarse también las leyes fiscales. Recordemos, por ejemplo, que Al Capone, que era el gángster más sanguinario y peligroso de la época de la prohibición de Estados Unidos, el amo de Chicago, Sí. que ponía y quitaba alcaldes en Chicago, porque en todas partes se cuecen habas, no nada más en Michoacán y en estos tiempos, cayó y fue a la cárcel y fue a dar a San Quintín por un problema fiscal, porque evadió los impuestos, y al evadir los impuestos, pues ya tenía razón suficiente el gobierno para meterlo a la cárcel. Y así fue como sucedió en aquella época. Pues sí, ha habido varios, ¿eh? Apenas estaba viendo una foto de Gilberto Brenis con Paquita, la del barrio. Paquita está igualita. Te mando un abrazo al Gil, que quedó de venir la próxima, en 2 semanas viene. Una foto reciente de Paquita. No, del 90 y tantos. Gilberto todavía tiene pelo. Ah, sí. Sí, y Paquita es la misma. Es como. Sí, ¿se Paquita acuerdan cuando es incombustible, no le pasa nada, no cambia nada. No hay manera de que le suceda nada. Nada. Bueno, pues un abrazo al Gil. Gracias también por estar en comunicación con nosotros esta tarde aquí en Al Aire. Y gracias también a los que nos ven en televisión en estamosalaire.com. En Noticias al Aire, esta como todas las tardes, a partir de la 1 de la tarde, que es donde pues empezamos con este recorrido informativo muy singular para todos ustedes. De lo que se trata es de que se informe por un lado, pero también de que se entretenga por otro lado, y también de que comentemos entre todos qué nos parece lo que dijo Videgaray, por ejemplo. Por ¿no? ejemplo. Qué bueno que nos dé su opinión y nos comente, porque eso alimenta el espacio, ¿no? Así es. Y en algunas cosas estaremos de acuerdo y en otras no, pero siempre compartir las visiones acerca del mismo asunto enriquece y ayuda. Oye, en información internacional, qué barbaridad estos señores del ISIS, no tengo exactamente una noticia, sino un comentario general al respecto. Cuéntame y nos vamos a lo internacional, ándale. Bueno, vámonos a lo internacional y te cuento en lo internacional mejor. Venga. Internacional. Al Aire Noticias.
Oye, lo que está haciendo este Estado Islámico, Manuel, que verdaderamente se sale de toda comprensión humana. No solo la brutalidad con la que asesina, porque no se puede llamar de otra manera, a todo tipo de personas, asesina a musulmanes que no están exactamente de acuerdo con ellos, a cristianos que desde luego no están de acuerdo con ellos, los asesina de una manera brutal, porque hay maneras también de matar, y hay maneras terribles de matar, como es el quemar viva a una persona, ¿no? El piloto Jordano, o las decapitaciones, que además publicitan tanto, pero es que además están destruyendo pueblos que son de los primeros que te pueden enseñar los orígenes y el desarrollo de la humanidad. Es algo que realmente no se puede entender, que va más allá de explicación política, va más allá de explicación religiosa, ¿no? ¿Cómo puedes caer en estas barbaridades? Sí, es una cosa que además también hay esa tendencia, ¿no? A que todos son la misma historia. No, finalmente es un grupo que tiene características muy específicas y que están en este mole, ¿no? Como dentro de la cristiandad, también dentro de los musulmanes hay aproximaciones a la religión. Hay países musulmanes que son más bien liberales, Jordania sería un ejemplo, y hay otros que son sumamente estrictos, Irán sería el ejemplo, pero es que estos no están ni siquiera cerca de la ortodoxia iraní o de los árabes sauditas que siguen impidiéndole a las mujeres manejar, ¿no? No les dan licencia de conducir un vehículo y tienen que tener la cara tapada. O sea, llegan a extremos que para el mundo occidental son aberrantes. Pero en un momento dado podrías decir, bueno, pues es su religión y seguramente, supongo yo, que habrá una cantidad de mujeres que así la acepten, esa es su religión, ¿no? Pero el punto es esta gente que destruye, que asesina, que mata, tan lejos incluso de los más conservadores de los musulmanes. Yo creo que eso habla como de una enfermedad humana y que curiosamente se está dando la destrucción de la esencia del ser humano, de la moral no religiosa, sino intrínseca del ser humano, se está dando donde se originó el ser humano, allá en esa región, por el Tigris y el Éufrates, donde se suponía que estaba el paraíso terrenal. Tremendo, terrible y desde luego inaceptable bajo ningún punto de vista. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos en Al Aire Noticias. Vamos a platicar ahorita que regresemos con Erika de la Vega, que está con nosotros aquí en Al Aire Noticias. Vamos y venimos.
Seguimos en Al Aire Noticias, en estamosalaire.com. Esta tarde nos acompaña aquí en el estudio y me da mucho gusto saludar a Erika de la Vega Gutiérrez, que está con nosotros nuevamente. Te saludo, Erika, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, bien, buenas tardes. Qué bueno que nos acompañas otra vez. ¿Qué tal, Erika? Bienvenida, muy buenas tardes. Gracias. Qué bueno que estás aquí con nosotros en este espacio plural por demás. Sí. Entre otras cosas, he de decirles que Erika de la Vega es consejera honoraria de la organización Cholula en Nueva York. ¿Has tenido un contacto con migrantes desde hace mucho tiempo? Sí. Es algo que tienes pues en tu vida. Sí, estuve como regidora de migración en la administración de Dolores Parra, en San Pedro Cholula. Concluyó en febrero de hace un año, pero no terminó ahí nuestro trabajo en favor de los migrantes y de sus familias, sino que seguimos siendo parte de la organización Cholula en Nueva York. Me integré a esta organización por recibir un reconocimiento. Como tú sabes, es una organización civil, nada que ver con lo gubernamental, y pues estuvimos muy en contacto haciendo ahí algunos trámites y dándole certeza jurídica a nuestros connacionales, y es por ello que formé parte de la organización y seguimos ahí trabajando en pro a los migrantes. Oye, y te mantuviste un poco en esa historia, porque hay ocasiones en que la gente tiene una labor encomendada y una vez que termina, pues se despega. ¿Tú seguiste en esta historia? Sí, seguimos con mucha vocación, con mucho interés y preocupación de seguir apoyando a ese sector de migración que cada vez crece más, que lo han dejado muy de lado nuestras autoridades, que a veces nada más es tema de discurso político y en la acción no se hace mucho. Entonces lo que podamos aportar, pues fíjate que a mí me llama mucho la atención, Erika, que los políticos en general, de todos los partidos, por cierto, cuando se involucran con asuntos referentes a la inmigración, como que se quedan ahí anclados. O sea, algo tiene el asunto de la inmigración que te crea un interés que me imagino yo que va más allá de lo político, como que es un interés humano, ¿no? Claro. O sea, que ves cosas que dices, yo de aquí no me puedo salir, te enganchas pues al problema, ¿no? Sí, lo que sucede es que a partir de la migración viene una desintegración familiar y una división tremenda. Lo comentábamos hace un ratito. Hay comunidades en donde toda la población en edad productiva, de los 11, desgraciadamente ahora desde los 11 años hasta los 50, están en los Estados Unidos. Vemos poblaciones con personas en su gran mayoría de la tercera edad, con mujeres, y pues eso nos preocupa mucho, porque además muchos de ellos están en una situación en donde tienen un completo abandono, no solamente de sus familias, sino de las autoridades, ¿no? Entonces yo creo que debería de haber y apostarle el gobierno a tener más programas de apoyo para las familias de los migrantes. Fíjate que por ahí decía alguien, y decía bien, que en México ser pobre y ser mujer es ser dos veces pobre. Es una verdad, ¿no? De alguna manera. Y también en términos de migración, yo no sé, tú que estás involucrada, a mí me parece, te decía yo que sí, que en los pueblos de donde yo soy, pues, los pueblos de la Mixteca poblana, llegas y hay una población mucho menor en números absolutos que la que está del otro lado. Ya hay más del pueblo afuera que adentro, además de ancianos, de mujeres y de niños. Pero últimamente, Erika, yo he visto que también hay muchas mujeres migrantes, mucho más que antes. No sé tú cómo lo veas esto. Sí, ya tenemos números y estadísticas. En San Pedro Cholula, pues tenemos 13 juntas auxiliares, en donde en San Francisco Coapa es un pueblo totalmente fantasma, en donde las casas están construidas por gente que ha mandado su dinero, pero están abandonadas. Y precisamente tenemos un índice de 11 personas que emigran diario. Imagínate. Y entre la mitad son mujeres y niños. Y eso es muy preocupante, ¿no? Yo creo que faltando uno de los dos pilares de la casa, pues es preocupante, pero cuando falta la mamá vienen muchos problemas de fondo mucho más graves. Sí, pues la educación básica, que es la de la casa, se va perdiendo, ¿no? Claro. Oye, pero además hay otra cosa que también no sé si se esté previendo debidamente. Cuando la migración es familiar, cuando se van las familias, el reflejo en la economía de México va a ser muy grande, porque ahora se va el señor de la casa y manda sus recursos a su familia. Cuando se va la señora de la casa, el señor de la casa, y los niños nacen allá o se los llevan con ellos, ya no van a mandar nada. Y entonces los pueblos, ¿qué va a pasar con esos pueblos?
No, pero además no tenían la certeza jurídica de permanecer juntos. Ajá. Deportaban al padre o a la madre y los niños se quedaban allá Sí. por haber nacido. Ahora creo que con la reforma migratoria ya vienen una certeza jurídica en donde a partir de un determinado tiempo les dan la documentación necesaria a los padres de familia para que ya puedan tener allá todos los beneficios, en cuanto a salud sobre todo, ¿no? Sí, que eso es Y fundamental. educación. Oye, pero yo digo, bueno, cuando esas familias ya estén plenamente integradas, se queden en Estados Unidos, seguirán mandando dinero tal vez mientras vivan sus padres. Claro. Pero ¿y después? Cuando Sí. los padres no vivan, van a dejar de mandar remesas. ¿Para qué si ya no hay nadie de la familia? Eso va a ser un problema muy grave para los pueblos en México. Que ya está, ya Ya está se está presente, dando. ya se está dando. Han bajado las remesas. Sí, pero digo, bueno, es un tema en el que hay muchos intereses de por medio. Había una denuncia en donde a los senadores en los Estados Unidos le dan $5,000 por deportado, de $5,000 dólares. Dólares por deporte. Ajá, entonces ese es el problema también, que ya se vuelve esto un tema de comercialización, de negociación, que desgraciadamente, pues como lo decías hace un ratito en la otra intervención, se pierde mucho la moral y se ven otros intereses económicos. Creo que siempre el tema de los migrantes debe ser un tema más humano y más de derechos humanos que de ver en ellos un negocio. La delincuencia organizada, lo comentaba aquí la vez pasada que me hicieron favor de invitarme, es un problema muy grande, que todas las vías de transmigrantes estén llenas de policías y que lejos de ayudar están extorsionando y están lucrando mucho con el tema de la migración, porque de ahí se deriva también trata de personas y muchos otros temas. Que creo que es el tercer negocio más productivo del mundo, ¿no? Tienes el narcotráfico, el tráfico de armas y la trata de personas. Sí. Son los grandes negocios fuera de la ley, digamos, ¿no? Que por el mismo hecho de estar fuera de la ley son tan productivos. Oye, Erika, ¿y tú que has ocupado puestos políticos, que aspiras a seguir en tu carrera política, qué propondrías como política pública? ¿Cuál será la manera más inteligente para México de atacar el problema de la migración? Bueno, yo creo que primero que nada teniendo la certeza laboral en nuestro país, o desde sus productos, desde sus lugares de orígenes, pues somos ricos en campo, en naturaleza, en la producción incluso de ladrillo, piedra. Lo que falta ahí es fomento, ¿no? Yo creo que hay muchos monopolios, precisamente lo vemos en la central de abastos, la gente que se dedica al campo, por ejemplo en la región de San Pedro Cholula, no vende ahí sus productos. Tiene que ir a las banquetas, a las esquinas, a donde les puedan proporcionar un lugar, y pues es muy bajo el costo a lo que les dan, ¿no? Yo creo que apoyando a la gente desde las cosas que pueden hacer, que saben hacer, y eso bajaría en alto grado el índice. Pero también muchos niños que ven que a los grandes, que las personas mayores que se fueron allá les va bien, muchas veces ya es como una expectativa de vida, ya ni siquiera es por necesidad, porque hay niños en quinto de primaria o sexto que se quieren ir, no quieren continuar los estudios y nos dicen que es porque quieren tener unos tenis de marca, una sudadera de marca, una gorra de marca. Entonces también es la expectativa, y ahora sí que, como dicen, somos lo que contemplamos, ¿no? Entonces yo creo que sí es el gobierno junto con las organizaciones civiles que tienen que trabajar de la mano, no acaparar todo, porque así no podemos hacer nada, ¿no? Tiene que involucrarse sociedad, organizaciones y gobierno. Y de algún modo también darle peso a una realidad que es la de la migración. Me refiero a que hay tráfico de mercancías cada vez con mayores facilidades. Sí. Hay tráficos financieros también sin mayor problema, se van y vienen capitales, pero el área laboral está como atorada, ¿no? Claro. Yo me refiero, no sé tú cómo lo veas, que convives con ellos. A mí me parece que si hubiera oportunidad, la hubo en algún momento durante la Segunda Guerra Mundial, que no había mano de obra en Estados Unidos, hubo una manera de llegar legalmente a Estados Unidos a trabajar en aquellos años de la Guerra Mundial. Temporalmente. Contratados temporalmente. Sigue habiendo, por cierto, problemas de que algunos les escamotearon su dinero, por ahí anda perdida cierta cantidad de aquellos braceros, precisamente. Eran los llamados braceros. Los llamados braceros iban a prestar sus brazos y su fuerza de trabajo y se regresaban. Yo a lo que voy es que me parece a mí, no sé tú que tratas con ellos, qué opines, que nadie se va de su tierra por gusto, y si le dieras la oportunidad todos volverían. O sea, si hubiera manera de que legalmente trabajaran allá en la temporada de la pizca o en la temporada necesaria y después regresaran, lo harían. Claro.
con su dinero a beneficiar a sus pueblos, ¿no? Y con la documentación necesaria. Sería algo también muy fructífero. Lo han tratado de pensar así, pero bueno, yo no sé qué pasa, que no se mueven las cosas como deberían de ser, ¿no? Yo creo que también faltan políticos y partidos políticos que realmente representen a los migrantes y que defiendan sus derechos. Porque es muy fácil en el discurso hablar, pero ya cuando estás en el problema y atendiéndolo, de verdad cuesta mucho trabajo, se cierran muchas puertas de quienes se dicen líderes de los migrantes. Entonces no se trata de abanderar la causa por conseguir algo, se trata de realmente resolver los problemas de fondo con políticas sustentables que les permitan a ellos tener una certeza. Tienen siempre miedo, siempre los amedrentan, los amenazan, entonces viven con mucho miedo y no conocen ni siquiera sus derechos. Claro. Oye, Erika, platícanos un poco de ti, de tu vida, de tu camino, de tu trayectoria para llegar a donde estás y lo que estás haciendo en la actualidad. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo llegaste? Cuéntanos un poco. Bueno, yo empecé ahora sí que como regidora de gobernación de mi junta auxiliar. Éramos en ese tiempo un grupo de jóvenes profesionistas en el año 2000 que prestábamos los servicios a la comunidad de manera gratuita, ¿no? Okay. La presidenta auxiliar era contadora, el de salud era doctor, yo abogada de gobernación, y así fuimos consiguiendo beneficios para la comunidad. En la Junta Auxiliar Rafael Ávila Camacho, Manantiales, San Pedro Cholula. ¿Conurbada Puebla? Conurbada Puebla. Y ya de ahí pues fui juez calificador, estuvimos ahí apoyando de cierta manera asistencial, ¿no? A las personas que llegaban ahí. Y después pues se me atraviesa el DIF municipal, me casé con el presidente municipal, en ese tiempo Alejandro Oaxaca. Cosas de la vida. Cosas de la vida. Y me interesó mucho el trabajo social, el trabajo asistencial, la política para lo que es desde lo asistencial, porque mucha gente escucha el término políticos y piensa en mil cosas que no tienen que ver con la política. A mí me enseñaron en la universidad que es el arte del buen gobierno, que es para lo social, y ahí es donde me he mantenido, ¿no? Con todo y las cosas que puede jalar, porque hay por ahí quien dice que al que le guste la política y las salchichas que no vea cómo se hacen, pero depende la vocación y no la ambición de las personas. Ya de ahí pues seguimos trabajando con representación priista en ese tiempo, como regidora de migración, y después me dan la oportunidad de ser presidenta del Comité Municipal del PRI. Pero bueno, yo no les necesito decir los criterios que ha tomado últimamente el partido, la gente que lo maneja, los grupos cupulares, y pues decidimos entonces tomar otro cauce, porque cuando te ponen obstáculos para trabajar, pues tú tienes que seguir adelante, porque vas manejando un carro en donde va mucha gente, ¿no? Entonces tuvimos varias propuestas de muchos partidos, nos decidimos por Nueva Alianza porque creo que es un partido que apoya mucho la docencia, el magisterio, y que hay que capitalizar todo ese sector para poder trabajar con disciplina, con seriedad y en pro de la educación, ¿no? De los niños, de los jóvenes, y seguir formando gente buena en este país, que es lo que más necesitamos. Oye, ¿y tú crees, hablando de política ya, política partidista, política electoral, cuál es tu opinión? Rápidamente la mía, yo creo que en buena parte las elecciones se van a ir en esta ocasión, en esta elección intermedia, donde por cierto se espera una bajísima participación, lo cual siempre es malo, pero se van a ir mucho por las personas más que por los partidos. Entre otras cosas porque acabas confundiéndote las ideologías, o sea, dices, a ver cómo, estabas en un partido, estás en otro, es tu caso y tienes tus razones muy respetables, pero a lo que voy es que hay otros, te encuentras partidos donde los candidatos a lo mismo, por ejemplo a la elección plurinominal, en 2006 estaban absolutamente enfrentados dos candidatos de un partido político y hoy están en el mismo partido y son candidatos a lo mismo. La gente se confunde. Me parece a mí, no sé cómo lo veas tú, que esta elección va a ser mucho de personas más que de partidos. Sí, yo también lo veo así, no hubo coaliciones y creo que, bueno, la marca pasa a tercer lugar, ¿no? Ven a los partidos como marca. La gente lo que espera es que, pues, tener confianza en quien va a elegir, a quien vayan a elegir, en, ¿no? La persona. En la persona. Entonces yo creo que sí, en las últimas encuestas y sondeos, pues se van primero por la persona, después por la propuesta y luego por la marca, que es el partido. Entonces
Yo no pierdo mi esencia ni mi congruencia, sigo creyendo en las causas populares, en abanderar las causas sociales, pero ahora lo hacemos desde Nueva Alianza, que a mí me parece, como les decía, un partido que trae muy buenas ideas, que trae gente con mucho entusiasmo y disposición de hacer bien las cosas, y yo creo que, bueno, la gente que está ahí, pues nos conoce, sabe de nuestra trayectoria, el trabajo, por más que le quieran buscar, pues pueden inventar 1000 historias de nuestra vida que no hemos vivido, pero yo creo que aquí se van a ir porque crean que realmente los va a representar, ¿no? Sobre todo el voto switcher, los jóvenes que quieren ahorita, pues gente que no les hable bonito, sino que les demuestren el amor, ¿no? Yo creo que en todo es así. Ya basta de palabras, de falsas promesas. Yo no puedo hablar mal de todos los políticos, así como hay muy malos, hay también muy buenos, como en todo, como los abogados, como los médicos, como los sacerdotes, como en todos lados, ¿no? O sea, yo creo que sin duda hay gente buena en todas partes y gente mala en todas partes. Es un hay hecho, que ser positivos, ¿no? Es un hecho que los partidos políticos en México, todos, hay 10 en este momento los que van a competir, están muy desprestigiados. Esa es una verdad, pues es una verdad que no puedes discutir. Y creo que en ese sentido los candidatos van a ser más importantes que los partidos. Difícilmente alguien va a decir yo voy a votar. Bueno, sí, siempre hay el famoso voto duro que tiene su explicación, pues a lo mejor también hay cierta visión de las cosas que comparten. Por ejemplo, el PANAL, pues obviamente tiene una visión compartida con el magisterio, ¿no? Eso es un hecho, pues, en su origen, en sus postulados. Pero se van a ir mucho por la persona, eso por un lado. Por otro lado, hay un movimiento importante, Erika, que le hemos preguntado a las personas que hemos tenido aquí de otros partidos políticos y me gustaría saber tu opinión. El voto nulo, el no votar, de plano, no voy a la urna, o voy y lo anulo. Les he dicho a los otros, te lo digo a ti, que es como preguntarle al pichón qué opina del tiro al pichón, ¿no? O sea, obviamente, pero vaya, ¿tú qué opinas? ¿Cómo ves? ¿Esta altísima abstención les dice algo a los políticos? ¿La toman en cuenta? Sí, yo creo que es muy respetable, ¿no? El voto debe ser directo, secreto, pero se me hace, con todo respeto, una pérdida de tiempo y una pérdida de un voto el anularlo. Yo creo que sí deben de elegir al mejor perfil, quien crean que les va a garantizar. Si no votan, también están en todo su derecho de no hacerlo porque nadie les convence, pero creo que eso, lejos de avanzar a la democracia, pues nos hace estar en retroceso, ¿no? Yo creo que aquí se trata de generar confianza y de, como les digo, pues elegir a quien mejor nos garantice. La gente que va y lo anula, creo que está actuando con la víscera, con el estómago, ¿no? Con el resentimiento. Aquí yo creo que hay que actuar bien con la cabeza, con la razón y con el corazón. Oye, y el hecho es que hay mucha gente que no vota. ¿Eso les dice algo a los políticos? No, claro. O sea, ¿te preocupa? Claro, ¿Sí les duele? ¿Sí les afecta eso? Sí, yo creo que sí, es el descontento y la molestia, pero también a esa gente se le ha preguntado qué esperan de un político y a veces no te saben contestar. Hay personas que quieren que un político se convierta en su consejero matrimonial o en su asesor financiero. No son las funciones de un político y sin embargo muchos lo hacemos y con mucha vocación y con mucho corazón. Pero en uno de los descontentos es que no regresan. Yo no sé a qué quieren que regresen. Sí, su representación es en un congreso, ahí es donde tienen que estar haciendo su trabajo, no tienen que andar ni en Las Vegas, ni en Suiza, ni en Europa. Yo creo que tienen que representar, gestionar, legislar, ¿no? Ver cuáles son realmente las funciones de un político, para ver qué es lo que espera la gente de ellos. ¿Sabes qué? Lo que de repente nos comentan a nosotros es que en campaña llegan y les dicen, no, yo voy a estar aquí pendiente y lo que necesiten y seremos el contacto y tal, y nunca más vuelven, hasta que viene otra elección y ahora quieren ser federales, ¿no? Claro, porque les ha pasado a varios. En ese momento ya quieren regresar y que la gente les diga, ay, claro, sí éramos cuates, cuando todo ese periodo que ellos tenían necesidades o solicitudes que hacerles o planteamientos que hacerles ya no regresaron, ¿no? O sea, un poco de repente esa es la historia, ¿entiendes? Que su trabajo está en otro lado, pues, pero como que se desvinculan radicalmente, esa es un poco Mira, la yo siempre lo he dicho. Hay mujeres, yo te podría dar 2 nombres de 2 mujeres que están en el Senado con representación priista, que no es necesario nombrarlas, que en el lugar que están, todas las puertas que no se les pueden abrir y no lo hacen. Como tú dices, es más de gestión, de apoyar, de ver en qué problemas puedes estar apoyando a la gente, pero no lo hacen, lo dejan de hacer, yo no sé qué pasa.
porque la gente pues también se vuelve nada más que les aplauden, los reconocen por otro tipo de situaciones o nada más porque es el senador o el diputado, ¿no? Yo creo que aquí el cargo se gana, así es el más humilde, el de regidor de una junta auxiliar, pero te lo tienes que ganar a pulso y estar al pendiente. Ahora sí que hacer las cosas con vocación y no abandonar. Yo por eso pues, te lo puedo decir con toda confianza, tengo la calidad moral de pedir un voto porque hemos estado en donde nos han contratado, la gente la que nos contrata o lo que nos han encomendado, hemos estado al pendiente, hemos dado resultados y pues los que no lo hacen me da mucha pena porque entonces no solamente quedan mal ellos, queda mal su partido, después como dices tú, con qué cara vuelven a pedir otro voto, ¿no? Entonces yo creo que en donde estés, con el cargo que tengas, te pueden abrir muchas puertas. Aquí la cosa es buscar, acercarse y pues ser muy honestos. La semana pasada platicamos con Roy Campos de esta primera encuesta que realiza Consulta Mitofsky sobre el punto de partida pues en las elecciones, y él decía que de lo más destacado por supuesto era que todos los partidos políticos tenían un alto nivel de rechazo, todos, incluso los de recién, o sea, nacían ya con el estigma, ¿no? Con el rechazo, que era una de las situaciones que pues sí son cuesta arriba para la gente que anda metido en ese mole, ¿no? Pues sí, pero es por toda la gente que vamos a ir, ¿no? Claro. Hablarles sin darles falsas esperanzas, con lo que tenemos, con lo que les podemos ofrecer y con lo que nos podemos comprometer. Yo creo que tan sencillo como ser sinceros y no estar hablando de más ni prometiendo lo que no. Yo creo que así solamente podemos generar confianza y además la gente que conoce nuestro trabajo pues ya nos sigue, no nos confiamos. Cada campaña es empezar de cero y pues vamos a seguir trabajando. Erika de la Vega, que está con nosotros esta tarde aquí en Al Aire Noticias, a mí siempre me ha llamado la atención, digo, si a mí llegan y me dicen, oye, ¿te gustaría conducir un espacio de noticias en CNN? Seguramente diría, sí. No diría, no sé, tengo que esperar los tiempos de mi empresa, que no, uno dice sí, ya. Claro. ¿No? Sí, eso es como lo bonito. Sí, las cosas por su nombre. Sí, ¿por qué de repente empiezan con que no sé, si así lo requiere mi parte? Se dice sí, se dice no, caray. Claro. ¿Tú qué? Cuéntanos. Yo, estoy aspirando a la Diputación Federal por el Distrito 10, es darle una continuidad no solamente a mi carrera, sino un espacio de margen de apoyo a la gente que me sigue y pues sí, es para donde vamos a trabajar y lo que queremos lograr. Para allá va la historia. Esperemos los tiempos. Esperemos los tiempos de nuestro partido. Lo que pasa es que hay tiempos legales también donde tienes que aspirar, ¿no? Claro, y esos tienes que ser muy cuidadoso también. Que sean absurdos los tiempos legales es otra historia, ¿no? Y que el INE, hoy el antiguo IFE, que hoy se llama INE y que mañana no sabemos cómo se llamará, ponga trabas absurdas y estúpidas. O sea, una persona que está en campaña y punto. Y debía estar en campaña siempre. Tú lo ves en Estados Unidos, la reelección de presidente. ¿Qué es eso? La campaña es siempre, no arranca cuando arranca la campaña. Y yo, bueno, en estos momentos no puedo decir que voy a ser candidata a diputada federal. Pero ya se los diré en su momento. Claro. Puedes decir que aspiras a tener un cargo de representación y todas esas popular. Pero son eufemismos que además para lo único que sirven es para confundir a la gente, y el propósito del INE en todo caso debería de ser todo lo contrario, ¿no? Debería de ser hacer sencillas y accesibles a los mexicanos los procesos electorales, ¿no? Sí. Porque es una manera de hacerlos creíbles y confiables. De repente te ponen trabas que no entiendes por qué la campaña solamente de 2 meses en las elecciones intermedias, porque en las que son también de presidente creo que son de 3 meses incluso, o sea, que no tiene sentido porque tú aspiras a lo mismo, pero en fin, eso es una cuestión del INE y hay que tener mucho cuidado para no darle pie a tu adversario a que te acuse, que esa es la otra parte curiosa del asunto, no a que te acuse de haber sido una mala regidora, que en todo caso tendría que hacerlo, ¿no? Contrastar tu actuación, sino a que te acuse de que te equivocaste en la letrita de la ley. No, esta metió la pata aquí, fíjate, aquí dice el INE y esta señora no se fijó. ¿Y cómo caminas todo un distrito en 2 meses? Es muy difícil, ¿no? Yo creo que ya tienes que tener un trabajo hecho, realizado y llegar a capitalizarlo al cuarto para la elección. Has ocupado un puesto muy interesante, el de regidor, el de presidente municipal. Yo creo que es el puesto donde más claramente ves las necesidades de la gente. Cercano. Pues es la primera autoridad a la que te encuentras, ¿no? Claro. El que te da permiso o no de abrir tu negocio, lo más cercano. El que detiene al borrachito en la noche, en fin, es la primera autoridad
O sea, la autoridad se viste de ayuntamiento, es lo primero que te encuentras. Los diputados federales te quedan muy lejos, los senadores no te digo, al gobernador lo ves cuando va al pueblo y le aplauden todos y llevan matracas, pero no te resuelve tus problemas con un regidor, ¿no? Es el que lleva el pulso Claro, de sí. la ciudad. Sí, fue una gran experiencia, muy bonita. Y pudiera haber otras, eso Sí, no lo podemos sí. saber en el futuro. Eso esperamos. Oye, nos dice Juan Carlos Flores en Twitter que qué opinan del texto de Fernando del Paso que publicó la Jornada de Oriente, que también nos comparte por acá. Se le dieron un premio en Sí. la Filey en Mérida, el premio, ay Dios mío, se me va el nombre ahorita de mi admiradísimo, aquí nos tocó ahorita vivir te a lo su digo. esposa, Sí. a Fernando del Paso, del poeta, y hizo una aclaración muy dura, básicamente diciendo que México se nos está deshaciendo entre las manos, dijo Fernando del Paso. De José Emilio Pacheco. El premio José Emilio Pacheco que le dieron en Mérida. El discurso fue muy duro. Yo opino que muy certero y muy duro, y opino que es la responsabilidad de los políticos precisamente esa patria, esa percepción de que la patria se nos está deshaciendo entre las manos. Erika, no sé cómo la ves. Pues sí, tristemente veo con mucho desánimo a muchos jóvenes que, bueno, son el motor de la sociedad, son quienes ahorita se deben de estar preparando. Yo creo que antes el estudio básico era la prepa y ahora es la licenciatura, pero sí ven con mucho desánimo que exista gente ocupando cargos que no tengan la preparación que nosotros les exigimos, ¿no? Entonces es triste, a nivel nacional hay un gran descontento e incluso un movimiento en el que pues ellos quieren hacer valer su voz y sus derechos, ¿no? Y antes a lo mejor querían ver a los jóvenes como pues, de clase media agitadora y que eran movilizadores, pero no, yo creo que ahorita en todos los estratos sociales, en todos los niveles sociales se está dando. Y sí es triste, ¿no? Porque bueno, yo tengo hijos y cómo los explicas, ¿no? Y cómo los llevas y cómo los formas con otro chip, de decirles que pueden llegar. Entonces tratamos de ser ejemplo para ellos y para las nuevas generaciones. Entonces, si los políticos, si la clase política no entiende lo que deben hacer desde el gobierno, yo creo que pues difícilmente la gente lo va a entender también. Es muy difícil vivir encantado en un país de desencantos, eso es una verdad. Oye, pues qué bueno que nos visitaste, ojalá y lo sigas haciendo. Este espacio aspira a ser plural, a que se oigan todas las voces. Ya que se digan, o sea, se hagan las preguntas pues que la gente le quiere hacer a los políticos. Y pues es fundamental recuperar la confianza en los políticos, la credibilidad en los políticos, porque si bien, y ya lo dijimos mucho, la democracia no es un sistema perfecto, pues es el mejorcito que tenemos de momento, ¿no? Qué bueno que viniste, muchas gracias por Gracias tu a visita. ustedes. Gracias, Erika, por estar con nosotros Muchas esta tarde. gracias, espero regresar pronto. Esperamos que así sea. Erika de la Vega Gutiérrez, que ha estado con nosotros esta tarde aquí en Al Aire Noticias. Ya nos vamos, doctor. Ya nos vamos, Manuel. Los esperamos mañana a la 1 de la tarde, ya sabe. Gracias por su compañía. Aquí estaremos visitando, quiero decir, invitando siempre a quien quiera visitarnos para que le Sí, digan te molesto un poquito con mi cámara. a usted lo que quiera saber. Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Muy buenas tardes, hasta luego, adiós.